En este momento voy a hablar sobre todo el tema de la regla fiscal y para qué sirve. Digamos que este es uno de los temas que más nos llamó la atención, o pues lo digo por mi parte, de todo pues lo que nos explicó la profesora en toda pues en todo el trimestre. Empezamos con qué es la regla fiscal. La regla fiscal es un conjunto de normas que rige y establece un país. ¿Para qué? Para poder dar un orden y un límite al tema del gasto público, el tema del endeudamiento y el tema de las finanzas del Estado. ¿Cuál es su objetivo principal? Es evitar que el gobierno gaste más de lo que se puede sostener, específicamente en etapas de bonanzas y de todo el tema de la crisis. Digamos que crisis, como un ejemplo, es todo el tema de la pandemia. ¿Para qué sirve esta regla fiscal? Digamos que en primera instancia se puede mantener la estabilidad económica, el cual evita pues que el gobierno se endeude en exceso y genere pues una crisis fiscal. En segunda instancia, promover la disciplina en los gastos públicos, el cual obliga al Estado pues todo el tema de planificar, de justificar mejor el uso de todos sus recursos. En tercera instancia, dar confianza a inversiones y mercados. Cuando un país muestra todo el tema de responsabilidad fiscal, atrae pues muchísimas más inversiones y reduce el riesgo financiero. En cuarta instancia, pues suaviza todo el ciclo de la economía. Y en quinta instancia, protege todo el tema de sostenibilidad en la deuda pública. Pongamos un ejemplo. Digamos que el país es una familia. ¿Listo? Entonces, pues todos los ingresos que tienen, más que todo, pues es el salario. Un ejemplo del salario, no sé, 2 millones mensualmente. Y sus gastos, pues como normalmente una familia tiene todo el tema de la comida, los servicios, el transporte. Entonces, supongamos que ellos gastan 2.300.000 al mes. Digamos que esto sin la regla fiscal, lo que genera es que no haya como un límite de endeudamiento y sea más difícil el poderlo sustentar. Mientras que si aplicamos la regla fiscal, eh, no sé, ponemos como un límite de que solo podemos gastar más del 5% por encima de lo que ganamos. Es decir, si ganamos 2 millones mensualmente, solo podemos gastar 1.100.000. Digamos que así es un poquito más sostenible y pues se le puede dar manejo. En conclusión, la regla fiscal es como un límite que se pone un país para poder gastar más de lo que se puede sostener. Así se puede evitar endeudarse demasiado y mantener sus finanzas sanas. Muchísimas gracias. Doy pie a que mi compañera pueda continuar. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Ingrid Yasmín García Figueroa. Siguiendo la misma línea de mi compañera, quisimos complementar hablando de la inflación y el salario mínimo. Entonces, para empezar a dar un contexto, en Colombia es muy importante que cada fin de año, bueno, se abre pues un debate para que, o sea, cada fin de año, para que se asigne el salario mínimo legal vigente para el siguiente año. Este debate es clave para la economía, ya que pues, nos va a indicar cuánto va a ganar, cuánto un colombiano va a ganar o cuánto las empresas le van a pagar, que es lo mínimo, el sueldo mínimo que se le paga a un colombiano para el siguiente año. Y esto, pues, podría, o bueno, genera que haya afectación en el bolsillo de los colombianos, suba la inflación, se mantenga o baje la inflación. Que bueno, en la historia de Colombia no se ha visto que la inflación baje, sino donde que vaya en aumento o se mantenga. Eh, para dar la explicación de qué es la inflación, esto básicamente es el aumento general de los precios en los productos y servicios que como colombianos adquirimos. Por ejemplo, si yo este año compro un mercado en 200.000 pesos, para el año siguiente este mercado no me va a costar 200.000 pesos, sino 210.000 pesos. Es decir,
la inflación me indica que este mismo mercado que yo compré en 200.000, el siguiente año me subió 10.000 pesos más. Y esta básicamente es la inflación. ¿Qué tan rápido suben los precios o cómo se mantiene según pues cuando vayamos a comprarlos? Ahora bien. El salario mínimo para poder fijarlo año a año, cada fin de año, tanto el gobierno como los sindicatos, los gremios empresariales, todos se unen y miran tres datos importantes, que es el primero, la inflación, cómo termina en el año, cómo, o sea, cómo el DANE bota o arroja el dato de cómo quedó la inflación o en qué porcentaje quedó, en qué porcentaje asimismo quedó la productividad y cómo está el crecimiento económico del país. Esto es clave y eso es como la norma técnica que tienen que seguir los gremios y pues el gobierno para mirar cuánto se va a subir el salario mínimo. Porque, digamos, si el salario mínimo sube menos de lo que se proyecta según estos tres indicadores o sube más, ahí es donde se va a generar fluctuaciones en la inflación y ahí es donde nuestro poder adquisitivo va a perder valor. Por ejemplo, para este año, Colombia más o menos tendría que subir su salario mínimo en 200.000 o 250.000 pesos, pero el gobierno actual indica o dio como el anuncio de que para ellos, bueno, ellos quieren que el salario suba aproximadamente un 26%, que esto equivale más o menos en 500.000 pesos, 26% sobre el indicador de la inflación que arrojó el DANE, que fue el 5,1%. Entonces, este hecho de que suba este salario tanto puede ocasionar dos cosas, que la inflación suba y perdamos poder adquisitivo en qué cosas, en adquisición de vivienda o de algún vehículo o digamos inversión en ocio para nosotros los colombianos. Y nos va a limitar simplemente a cubrir los gastos que nosotros como ciudadanos tenemos todo el tiempo, que es alimentación, arriendo, servicios, transporte, que es como lo básico por lo que cada colombiano trabaja. Y no va a permitir que el colombiano tenga un poder adquisitivo, sino que la economía, o sea, este hecho hace que la inflación suba y como que la economía quede estancada. Pero también, pues, expertos han dicho que el hecho de que el gobierno diga que el salario mínimo suba de esta manera es porque se está haciendo un populismo electoral para que el gobierno actual siga en sus próximas elecciones. Por eso, lo ideal es que cuando se vaya a subir el salario mínimo, se mantenga la regla técnica que anteriormente mencionaba, evaluando los tres indicadores que había dicho. Por último, y para concluir, consideramos que el salario mínimo se tenga que subir proporcional a la inflación que tenemos en este momento, porque así, pues, el bolsillo de cada colombiano, pues, no va a perder, o bueno, se va a mantener, y se va a mantener una economía estable para todos, y no va a dejar que la inflación suba tan rápido, sino por el contrario, que se mantenga. Estos eran de los temas que nosotros queríamos hablar y les agradecemos mucho su atención. Muchas gracias.